Muy buenos días, estimados hermanos. Un gozo y una alegría como cada miércoles poder acompañarles en una reflexión más. Durante este mes, durante esta semana, estamos hablando sobre la Escritura. Estamos viendo temas interesantes, relevantes a la Escritura, relevantes para nuestra vida en función de lo que es la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Una pregunta con la cual podemos iniciar en esta mañana es: ¿cómo puso Dios su revelación en un lenguaje humano? Y la respuesta es sencilla en un sentido, porque lo podemos dar con una sola palabra: inspiración. Por el proceso que llamamos la inspiración, Dios hizo disponible y accesible a todo el ser humano su revelación. Y hay dos textos clásicos sobre la inspiración. 2 Timoteo 3:16, que dice, y que pone el énfasis, sobre el origen de las Escrituras. Y está 2 de Pedro 1:21, donde el énfasis está sobre el hecho de que Dios empleó a hombres para hablar su palabra. Una afirmación que parece bastante obvia es que la inspiración es obra del Espíritu Santo. Él es el responsable de la edición, el Espíritu Santo. Ahora, las Escrituras no se entienden correctamente si no tomamos en cuenta que la inspiración implica una doble paternidad literaria de ellas. Hay, por así decirlo, dos autores en cada libro de las Escrituras: el Espíritu Santo y el escritor humano. Las Escrituras son más que un mero testimonio humano a la revelación. Son la revelación divina a través de instrumentos humanos y puesta en un lenguaje humano. Podemos decirlo de una manera más concreta: Dios siempre habla en su palabra con un acento humano. Dios, el Espíritu Santo, tomó, por así decirlo, en sus brazos a algunas personas y les dio a conocer a ellas su voluntad, la información que quiso que comunicaran a su pueblo. Les habló en sueños, en visiones, en teofanías, etc. Y desde luego que no podemos afirmar, obviamente, que todo sueño es una revelación. En aquel tiempo había gente que soñaba en el tiempo de los profetas, pero sus sueños no indicaban más que una mala digestión o una conciencia molesta. A veces los sueños llegaban a personas que no eran directamente agentes de la revelación, y la revelación venía por medio de agentes que interpretaban esos sueños, como por ejemplo José y Daniel. A veces en las visiones y teofanías Dios dictaba: escribe, por ejemplo, a Moisés, a Juan en la isla de Patmos, a Jeremías, etc. No podemos decir entonces que todos los sueños en general sean revelación, sino que tenemos que decir que en ocasiones Dios empleó los sueños para revelarse, y lo mismo tenemos que decir de cualquier otro método de revelación. Ahora, el modo de revelación, mis estimados, incluye la inscripturación de la palabra de Dios. Lo que es la palabra inspirada está en las Escrituras. La misma Biblia habla precisamente de la Escritura o las Escrituras o lo que está escrito. Con esto debemos entender entonces, mis estimados, que el proceso de poner por escrito la palabra de Dios es parte del proceso de la inspiración, y que el Espíritu Santo precisamente estuvo activo en este proceso. Ahora, surge otra pregunta: ¿hasta dónde llega la inspiración? ¿Son inspiradas precisamente todas las palabras o solamente las ideas son las que son inspiradas? ¿Todas las partes de la Biblia son igualmente palabra de Dios o algunas partes son más que otras? Bien, Dios dice que ninguna palabra, ni una jota, ni una tilde puede caer, dándonos a entender con esto que toda la Escritura, hasta las partes más pequeñas, son palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. La Biblia tal como la tenemos, con excepción de algún error por parte del copista o traductor, es sustancialmente las mismas
palabras de Dios. Algunos han dicho que debemos hablar de una inspiración dinámica y plenaria en lugar de una inspiración verbal. Pero creo que tenemos que afirmar los 3 adjetivos como atributos de la inspiración. Es dinámica por estar involucrada toda la personalidad del autor, hasta su manera de pensar, sus gustos, sus aversiones, su experiencia, su educación y preparación, sus ideas, juicios, su estilo, su expresión. Es plenaria porque emplea los conocimientos e intenciones del escritor. Se extiende hasta incluirlos como parte del mensaje que da, como por ejemplo el afán pastoral de Pablo. Pero también es verbal porque las palabras mismas del texto bíblico son la palabra de Dios, habiendo determinado Dios por los aspectos que llamamos dinámico y plenario, la selección de palabras y sus enlaces gramaticales. Lo divino de la Biblia toma lo humano de los escritores y combina los 2 elementos de tal manera que la Biblia es una totalidad divina y a la vez en su totalidad humana. Tenemos que tomar en serio los 2 elementos. Tenemos que escuchar a la Biblia como la verdadera palabra de Dios, que es con toda intención de ponerla en práctica como el libro que nos enseña qué creer y qué hacer, es decir, nuestra regla de fe y práctica, pero a la vez tenemos que conocer la historia, las geografías bíblicas, el gobierno romano, tanto como los vocablos militares, los de agricultura, como también las idiosincrasias de los gobernantes, etc. Todo esto tiene que ver con la inspiración y con la revelación. Es un tema bastante extenso y podríamos seguir hablando acerca de la inspiración de la Biblia. Sin embargo, lo que podemos hacer en esta mañana es orar, dando gracias a Dios porque se ha manifestado inspirando a hombres para que su palabra pueda ser escrita. Pero 2, también orando para que esa palabra que hoy creemos la pongamos en práctica. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.